Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar con este homenaje a Jorge Luis Borges que dimos en llamar Aleph, celebra el Aleph. Mi nombre es David Signac y soy director de la Asociación Latinoamericana de Estudios Freudianos, Aleph, y les doy la bienvenida. Cuando comenzamos a entusiasmarnos con la preparación de esta actividad, nos regocijamos con la coincidencia de nuestro acrónimo Aleph con el Aleph. Casi en contigüidad nos preguntamos y en contigüidad nos respondimos, balbuceamos a otro interrogante: ¿qué campos atraviesan nuestra práctica psicoanalítica con la literatura? ¿O qué cosas tienen en común el psicoanálisis y la literatura? En principio fue una respuesta obvia: el lenguaje y la palabra les atañe a los dos. Pero, ¿y por qué Borges? Volvimos a balbucear algunas cosas como los enigmas, digamos que para empezar, los enigmas de su escritura con maestría sin igual en el juego del lenguaje nos despiertan de nuestras creencias más mortíferas. Hay una sorpresa y también, diría, una coincidencia. Una pequeña armonía con el psicoanálisis que nosotros aquí en Aleph proponemos, tanto en la formación de analistas como en el ejercicio de la clínica, y que aventuramos no quede en un mero juego de palabras, sino que apunte a tener, y esa podría ser un trazo distintivo, un efecto real en la vida cotidiana de cada analizante, de cada paciente. Pero escuchemos cómo lo dice Borges. ¿Acaso lo más lúcido sobre el lenguaje que se ha escrito son estas palabras de Chesterton? Nos introduce Borges. El hombre sabe que hay en el alma tintes más desconcertantes, más innumerables y más anónimos que los colores de una selva otoñal. Cree, sin embargo, que esos tintes, en todas sus fusiones y conversiones, son representables con precisión por un mecanismo arbitrario de gruñidos y chillidos. Nuestro lenguaje, nuestras palabras. Cree que del interior de una bolsita salen realmente ruidos que significan todos los misterios de la memoria y todas las agonías del anhelo. Este es un párrafo del idioma analítico de John Wilkins, y del cual otro de nuestros maestros, Jacques Lacan, afirmó ser la obra de Borges del mismo filum que nuestro discurso psicoanalítico. Ahora sí, tengo el honor, el gusto, no sé cómo decirle, el entusiasmo de presentarle a nuestros dos extraordinarios invitados de esta noche. Quiero decir también que son dos amigos de la casa. Hoy Isidoro me preguntaba cuántos años tiene Aleph, y yo le decía que vamos a dejarle un enigma, no sabemos, pero bastantes, una buena cantidad de años, ya estamos grandecitos, digamos, como para hacer este tipo de encuentros. Voy a presentar a Isidoro Beck y a Santiago Kovadlov, como dije, amigos entrañables de la casa y que nos han acompañado desde la fundación de Aleph, y en múltiples veces, hoy nos acordamos varias veces. Los presento. Isidoro Beck, los presento que todos los conozcan. Isidoro Beck es psicoanalista, es miembro fundador de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, autor de innumerables libros que han contribuido decisivamente
a la formación de nuevas y no tan nuevas generaciones de analistas. Algunos, uno de los libros que está aquí es El sujeto borgiano, que lo estamos vendiendo aquí en el escritorio, en coincidencia con el tema de hoy, las intervenciones del analista, las letras del análisis que lee un analista, y el último libro de Isidoro, que es El retorno a Lacan, una clínica del sujeto, todo por Editorial Paidós. Nuestro querido Santiago Kovadlov es ensayista, poeta y traductor de literatura de lengua portuguesa. Se graduó en filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Es doctor honoris causa de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Comité Académico y Científico de la Universidad Ben Gurión del Negev de Israel. Participó como profesor invitado en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar de la ciudad de Guadalajara, en México, en el año 2013. Es miembro de número de la Academia Argentina de Letras, miembro correspondiente de la Real Academia Española y vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Y desde el año 2016 preside el capítulo argentino del Club de Roma. Se desempeña profesionalmente como profesor de filosofía y literatura y como conferencista. Es colaborador permanente del Diario de la Nación de Buenos Aires. Con todo este agrado y este entusiasmo, ahora los voy a dejar en principio con Isidoro Beck, que va a ser el primero en hablar. Buenas noches. Quiero comenzar agradeciéndole a David Signac y a los colegas y amigos reales por esta magnífica idea de reunirnos hoy para homenajear al poeta de Buenos Aires, a Jorge Luis Borges, a 30 años de la fecha de su fallecimiento. Esta invitación me sitúa desde el inicio en un doble encuentro. En primera instancia, por la ocasión, una vez más, aunque forma parte continua de mis días, con la obra de Borges. Y también con un amigo muy entrañable, que es Santiago Kovadlov, con quien ya compartimos muchas jornadas, muchas travesuras, y esta sería una más. ¿Qué nos une con Santiago? Muchas cosas, pero la amistad también se funda en una relación al discurso. A ambos nos gusta enormemente, y decir que nos gusta es muy liviano, mucho más que eso, nos resulta imposible prescindir de ella, la poesía. Con una diferencia: él la escribe y generosamente la ofrece. Yo la leo y en la intimidad la agradezco. Bien, el encuentro con la obra de Borges me llevó a reencontrarme con un texto que escribí hace ya unos cuantos años, más de una década, y que además fue compuesto con artículos que fui escribiendo a lo largo de más de 30 años sobre la obra de Borges. Mi encuentro con Borges comenzó en mi adolescencia primera, cuando una profesora del colegio secundario leyó por primera vez su poema El patio. No podía creer lo que estaba escuchando. Y bueno, ese libro, que recopiló tantos años de mi encuentro con la obra del poeta, lo titulé en aquel entonces El sujeto borgiano. Esa idea de publicar un libro que concierne a un poeta encontró, como era de esperar, una doble resistencia. Para la literatura era una pregunta que también era crítica. ¿Qué hace un psicoanalista haciendo su inmixción en un campo que no le concierne? Para el psicoanálisis
hace un psicoanalista saliendo de su campo, el que se sostiene de su experiencia cotidiana en su consultorio? Doble resistencia que no me impidió de ningún modo seguir en esa misma línea, que también es la que inauguró Freud con sus referencias a Goethe, a Dostoyevsky, a Hamlet, a Sófocles, etc., que prosiguió Lacan con sus gustos también por Edgar Allan Poe. El primero de los textos de los escritos es una referencia a The Purloined Letter de Edgar Allan Poe. Sabemos su preferencia por Marguerite Duras, y yo pensé que soy menos que Freud y que Lacan. Se sabe que mi preferencia tiene que ver con Borges, y ciertamente es así. Como dijo muy bien David, para responderlo rápidamente a esa doble resistencia, la literatura y el psicoanálisis están invitadas a hacer intersección, sin por eso identificarse, por el hecho de que ambas son subsidiarias de la eficacia del lenguaje y de la palabra. Cuando escribí El sujeto borgiano no podía anticipar lo que luego sucedió. Como mencionó también David, acaba de salir hace unos días un libro donde lo titulé Retorno a Lacan, una clínica del sujeto. Alguien me dijo, ¿por qué te había sido de la enseñanza lacaniana? No. Retorno a Lacan quiere decir, como Lacan en su tiempo hizo Retorno a Freud, que hoy hay quienes se dicen discípulos de Lacan que proponen ni más ni menos que dejar de lado la hipótesis del inconsciente, que consideran que la transferencia es solo algo que lo genera la posición del analista, y que el concepto de sujeto, no hay sujeto, es solo supuesto, dicen. Y por supuesto niegan que Lacan dijo, una cosa es el sujeto supuesto y otra cosa es el sujeto puesto en acto. De hecho, ¿no se escucha? Cuento todo de nuevo entonces. Bueno, buenas noches. ¿Puedes subir un poco, claro? Así que haga la compra. Dale. Bueno, ¿ahora va mejor? ¿Un poquito mejor? Bueno. Decía que el subtítulo de este libro, Retorno a Lacan, dice una clínica del sujeto. Cuando escribí El sujeto borgiano no podía anticipar esto que hoy sucede, y entonces se produjo un efecto de sentido por retroacción. Encontré de pronto el valor que tiene este libro, El sujeto borgiano, y la tesis que ahí propongo, en estos momentos en que precisamente se desconoce lo que yo sostengo de este modo. Si a un físico atómico se le pregunta, ¿cuál es el objeto de la física atómica? El átomo. Bueno, si a mí me preguntan, ¿cuál es el objeto del psicoanálisis? El sujeto. El sujeto del inconsciente. Del inconsciente anudado a lo real y a lo imaginario. El sujeto. Bien, entonces voy a retomar la tesis esencial que desarrollé en aquellos años. Obviamente va a ser con las marcas de lo que luego sucedió, que es la pregunta acerca de qué es esto de el sujeto borgiano. Voy a leer algunos párrafos que nos van a ayudar. En la primera edición de las obras completas de Borges, en la contratapa, Borges escribió esto: como de Quincey y tantos otros, he sabido, antes de haber escrito una sola línea, que mi destino sería literario. Mi primer libro data de 1923. Mis obras completas ahora reúnen la labor de medio siglo. No sé qué mérito tendrán, pero me place comprobar la variedad de temas que abarcan. La patria, los azares de los mayores, las literaturas que honran las lenguas de los hombres, las filosofías que he tratado de penetrar, los atardeceres, los ocios, las desgarradas orillas de mi ciudad, mi extraña vida cuya posible justificación está en estas páginas, los sueños olvidados y recuperados, el tiempo. La prosa convive con el verso, ¿acaso para la imaginación ambas son iguales? Felizmente, concluye, no nos debemos a una sola tradición.
Podemos aspirar a todas. Mis limitaciones personales y mi curiosidad dejan aquí su testimonio. Bien, voy a intentar exponer y argumentar a favor de una tesis que en Buenos Aires, la Catedral Borgiana, no es fácil de enunciar. Digo, hay un sujeto borgiano, en el doble sentido del término. Cuando Borges dice, los distintos temas por los que anduve, propongo que además de ser distintos, son uno. Hay un tema que provoca como existencia un sujeto que podemos nombrar sujeto borgiano. Un sujeto que tal vez, como ya nos sucedió con otras perspectivas que hemos ido arrastrando, nos enseñe algo del sujeto al que decimos consagrarnos. Me refiero a los psicoanalistas. Bien, voy entonces a proponer tomar algo que me lo incita la misma obra de Borges. En ficciones, uno de sus textos clásicos es la Biblioteca de Babel. Nadie podría decir que tratándose de Borges sea arbitrario juntar su nombre con este primer significante, biblioteca. Bien, después de un breve epígrafe, la Biblioteca de Babel dice así: el universo que otros llaman la biblioteca se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales. Y sigue contando que son galerías hexagonales que se relacionan con otras galerías hexagonales, con otras galerías que van para arriba, otras galerías que van para abajo. Bien, voy entonces a proponer precisamente ese modo como Borges presenta su universo. Vamos a hacer un hexágono. Y voy a poner en este hexágono, aquí pondré espacio. Y en el extremo opuesto pondré laberinto. En esta otra diagonal voy a poner infinito. Y acá pondré instante. Y por último, en esta otra diagonal pondré otro. Y aquí abajo pongo autor. Bien. En este hexágono voy a intentar ubicar mis puntuaciones de lo que llamo el universo borgiano, el que define como existencia al sujeto que propongo como tesis. Comencemos por uno de los bordes del hexágono, uno de sus grandes temas, el espejo. Está disperso en múltiples páginas de su obra. Por ejemplo, voy a leer el poema Los espejos, que dice así: es del Hacedor. Yo que sentí el horror de los espejos, no solo ante el cristal impenetrable, donde acaba y empieza inhabitable un imposible espacio de reflejos. Hoy, al cabo de tantos y perplejos años de errar bajo la varia luna, me pregunto qué azar de la fortuna hizo que yo temiera los espejos. Multiplicar el mundo como el acto generativo, insomnes y fatales. Dios ha creado las noches que se arman de sueños y las formas del espejo, para que el hombre sienta que es reflejo y vanidad. Por eso nos alarman. El espejo como el acto generativo, dice Borges, como la relación sexual,
tiene la mala virtud de multiplicar el mundo. Valoración que comparte con un filósofo que ama, Schopenhauer. Si algo podría responder del temor que sintió desde pequeño, es que el reflejo inexorable nos encuentra con algo de nosotros que aparece como otro y que por el mismo hecho de mostrarlo nos enseña que no somos uno. Por ejemplo, en otro poema titulado Al espejo, que es del Oro de los Tigres, es posterior al anterior, dice en el final del poema: cuando esté muerto copiarás a otro, y luego a otro, a otro, a otro. Hay una insistencia, reflejo inexorable, me asalta, me guste o no, pero también me asalta con mi ausencia. No depende de mis ojos, aunque esté ciego, el espejo me refleja. Aún me anticipa la ausencia de mi reflejo, ocupado en otro, en otro, en otro. Una última referencia al espejo que está dispersa por toda su obra. En Historia de la Noche, en un poema titulado El espejo, dice: yo de niño temía que el espejo me mostrara otra cara o una ciega máscara impersonal que ocultaría algo sin duda atroz. Y dice: yo temo ahora que el espejo encierre el verdadero rostro de mi alma, lastimada de sombras y de culpas, el que Dios ve y acaso ven los hombres. En contra de cierta divulgación del espejo como el lugar del placer narcisista, está diciendo el horror de la diferencia que el espejo nos devuelve entre lo que creemos ser y lo que tal vez somos. Vamos al otro extremo de esta diagonal. Enfrentando al espejo puse el laberinto, tema que se repite a lo largo de la obra de Borges. ¿Por qué opongo el espejo al laberinto? Hay un cuento que se los voy a leer íntegro, que sea un poquito, no tan largo, pero que muestra la maravillosa prosa de Borges. No, espejo, me equivoqué, perdonen, ¿eh? Sí, sí, ahí tenés. Lo que pasa es que esta diagonal tiene que ver con el espacio. Del mismo modo como esta del instante y el infinito tiene que ver con el tiempo. Con el tiempo. La otra no es sujeto. Bien, entonces vuelvo a lo del laberinto. El relato es así. Está en el Aleph y es los dos reyes y los dos laberintos. Comienza con una llamada que dice: esta es la historia que el rector divulgó desde el púlpito. Sabemos que a Borges le encantan estas introducciones que le dan un viso de verosimilitud histórica. Cervantes hizo lo mismo con el Quijote. Y dice así: cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más, que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo, vino a su corte un rey de los árabes y el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped, lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto y que si Dios era servido se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Cabalgaron 3 días y le dijo: oh rey del tiempo y sustancia y cifra del siglo,
En Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el paso. Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en medio del desierto, donde murió de hambre y de sed. El cuento concluye diciendo: la gloria sea con aquel que no muere. ¿Qué nos dice este cuento? Primero, el laberinto cumple una función, está hecho para perderse. Segundo, el laberinto es una arquitectura de Dios. Podemos, si ustedes quieren, para los psicoanalistas herejes acá presentes, poner el otro. El laberinto es una arquitectura de Dios cuando el hombre pretende ser su hacedor. Entonces corre el riesgo de ser la víctima de su obra. No puede usurpar el lugar de Dios, arquitecto del laberinto que los hombres transitamos. Advierten que tanto en el espejo como en el laberinto se trata no de la afirmación sustancial del ser, sino precisamente de un recuerdo de lo que no somos. Ahora bien, ¿qué puede ser un laberinto que no sea un desierto en Arabia, tan lejano para nosotros, o un palacio de mármol, como en el caso de escaleras en las islas de Babilonia, o como el jardín de senderos que se bifurcan en el relato clásico de Borges, y que ahí resultó ser un libro? ¿Qué sería un laberinto más cercano para nosotros, que nos llegue? Pues bien, en su poema dice Borges: y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. De toda suerte humana aquí mis pasos urden un incalculable laberinto. Está hablando de nuestra ciudad, Buenos Aires. No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. El laberinto en que nos perdemos cada uno de nuestros días. Creemos saber por dónde andamos. El poeta nos dice: seamos un poco más humildes. Andamos. Vamos a ir a otro de los anaqueles del hexágono. Voy a proponer la oposición entre el infinito y el instante. Es el gran tema borgiano del tiempo. Por ejemplo, el libro de arena es un libro que cuando se quiere comenzar hay una página anterior para empezar a leerla. Y siempre se agrega una. Cuando se lo quiere concluir, hay una página más que se agrega. En el jardín de senderos que se bifurcan, el sinólogo le dice al espía de raza oriental que va para matarlo, pero antes de que eso se desencadenara, le dice que hubo un antepasado suyo que dejó como herencia un libro y un laberinto. El libro se encontró, el laberinto no. Y el sinólogo dice: luego de arduos estudios he descubierto que el laberinto es el libro. Es un libro circular, como Rayuela, el de Cortázar, que invita a continuarlo infinitamente. Se trata allí entonces del infinito de la letra, que extendida a un infinito sin corte, distancia la vida hasta perderla. Otro infinito que mencionamos son los infinitos hexágonos de la biblioteca, que dice Borges, es también el universo. El universo borgiano es infinito, una circunferencia cuyos límites nunca se alcanzan. Ustedes me podrían decir: es un infinito espacial. Es un infinito espacial porque es también un infinito temporal. Jamás podría terminarse de recorrer, pues requeriría un tiempo infinito. En el libro de arena dice: si el espacio es infinito, estamos en cualquier punto del espacio. Si el tiempo es infinito, estamos en cualquier punto del tiempo. Está diciendo con sus palabras lo que nosotros los psicoanalistas decimos un sujeto descentrado. En un
poema que se titula Todos los ayeres un sueño, es de Los Conjurados, uno de sus últimos poemas. Dice: naderías, el nombre de Muraña, una mano templando una guitarra, una voz hoy pretérita que narra para la tarde una perdida hazaña, de burdel o de atrio, una porfía. Dos hierros hoy herrumbre que chocaron y alguien quedó tendido, me bastaron para erigir una mitología. Y concluye: el pasado es arcilla que el presente labra a su antojo, interminablemente. Es decir, no se trata del tiempo de la cronología. Concepción del tiempo es al mismo tiempo su refutación. Si el pasado es algo que el presente labra a su antojo, es la negación de ese pasado. Cabe agregar la negación de ese pasado como cronología. Es un tiempo al cual solemos hacer referencia. Tiempo de retroacciones redefine aquello que lo antecede. En el otro polo, el del instante, realza el valor del acontecimiento. No es un instante abstracto, es un instante que implica al sujeto. En el cuento del sur, el protagonista define el momento en que su vida adquiere el sentido pleno, en el instante en que decide empuñar ese arma que nunca supo manejar para defender lo que él considera el nombre de sus ancestros y el suyo propio. Se trata de un acto del sujeto. Valor del instante, su ética se muestra en múltiples relatos, milongas, cuentos, donde el sujeto define el valor de su vida en el instante de un duelo que arriesga su propia muerte. Como por ejemplo en el poema Conjetural, que cuenta la muerte de Francisco Laprida, cuando siente los galopes de los que vienen a asesinarlos y dice: al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco Laprida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. Y concluye el poema de un modo que impacta: ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. En la misma línea podría ser el poema Facundo que va a su muerte en Barrancayaco, que también señala ese valor del instante, o las milongas donde aparecen los duelos. Bien, vamos ahora a otro polo, al último de la oposición que planteó en el hexágono, entre el otro y el autor. ¿De qué otro se trata? Bien, se trata de un otro que nosotros los psicoanalistas solemos repartir entre varios otros. Un otro imaginario, como el que describe en su texto Borges y yo. Por ejemplo, allí escribe: al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. Un otro simbólico, como en el poema El ajedrez, que es un poema que dice así: en su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas, el tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian los colores. Y concluye diciendo: también el jugador es prisionero, las sentencias de Omar, de otro tablero de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? De polvo y tiempo y sueño y agonía. Esta referencia al otro insiste en deshacer la ilusión de que cuando uno firma una escritura sabe qué es lo que firma, cuando elige al objeto de su amor, como decían nuestras tías, el amor es ciego, y un buen casamiento es una lotería. Y está por último el otro real, cuando hace su poema sobre el tigre, y entonces nos dice el otro tigre. Describe el tigre, un animal que lo fascina desde la niñez, el tigre de Bengala, el que transita por la selva de Sumatra, y dice:
Escribo sobre este tigre, pero ya no es más que la ficción. No es el tigre con su sangre que toma sus presas, que vive en la lejanía. Hay algo que la palabra no llega, la bordea. Es el otro real. Y llegamos por fin a lo que Borges mismo, y le concierne más íntimamente, nos dice respecto del autor. El texto clásico al que podemos referirnos es un texto que tiene su lado, diríamos, divertido, que es Pierre Menard, autor del Quijote. Dice Borges: la obra visible que ha dejado usted autor es de fácil y breve enumeración. Entonces hace una especie de ironía, ¿no? Dice: son por lo tanto imperdonables las omisiones y adiciones perpetradas por Madame Henri Bachelier en su catálogo falaz que cierto diario cuya tendencia protestante no es un secreto ha tenido la desconsideración de inferir a sus deplorables lectores, si bien estos son pocos y calvinistas, cuando no masones y circuncisos. Bueno, así se ve. Y entonces Pierre Menard dice, empieza con ese tono y sigue con la parodia. Habla de que se ha hecho un catálogo de las obras de Pierre Menard, y Pierre Menard se propuso en pleno siglo XX volver a escribir el Quijote. ¿Qué quiere decir volver a escribir? Copiarlo, podríamos decir. Error. De ningún modo, dice Pierre Menard. Ustedes saben el esfuerzo que implica situarme como Cervantes cuando escribió el Quijote. Todo lo que tengo que dejar de lado varios siglos después para escribir una frase como la del Quijote. Y entonces da un ejemplo. Por ejemplo, el Quijote escribió, Cervantes en el Quijote: la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Y Pierre Menard entonces escribe: la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, las mismas palabras. Pero nos dice que de ningún modo nos reímos en buena posición, sino que nos reímos en posición torpe, porque dice el narrador: la historia, madre de la verdad. Primera frase, ¿no? Dice: la idea es asombrosa. Menard, contemporáneo de William James, no define la historia como una indagación de la realidad, sino como su origen. La verdad histórica para él no es lo que sucedió, es lo que juzgamos que sucedió. Las cláusulas finales, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir, son descaradamente pragmáticos. ¿Qué nos dice este texto? Nos dice que un libro, hay un autor que lo escribe, pero se vuelve a escribir y realmente toma existencia sus letras cuando el lector lo recrea. Deshace la ilusión yoica del autor como el único creador de una obra. Una obra vale, sin duda, por lo que fue escrito, pero también por cómo se la lee. Bien, con todo esto voy a concluir diciendo cómo resumo esta tesis de que hay un sujeto borgiano. El sujeto borgiano entonces no es uno en el sentido de que por lo menos hay una decisión, como cuando dice Borges y el otro. No sufre sino la ilusión de la identidad. Existe como el grano de arena en la infinitud del tiempo, condenado al instante que le da sentido, lo abrocha a su existencia. Lo rebasa la dimensión del otro, el otro del espejo, también el otro que escande el destino, o el otro real que la palabra no cubre. El sujeto borgiano se encuentra perdido en el laberinto, mostrando así la vanidad de quien presume saber su lugar. En las antípodas, el acontecimiento que determina medias lo reencuentra con sus marcas, sus orígenes, sus ancestros. En el coraje no rehúye el duelo, valor del desafío cuando recoge las marcas de su destino y empuña el arma de su acto. Por ejemplo, el hombre de la esquina rosada se reescribe en el texto de Borges que se llama Rosendo Juárez. En el primero, el protagonista se iba como un cobarde que no aceptaba el duelo. En el segundo, nos enseña que se retiró porque no se trata del duelo ostentatorio, que el duelo solo vale
cuando el sujeto arriesga los trazos de su existencia. Su modestia y su ironía, las de Borges, son anverso y reverso de una misma posición. Confiesa y reclama la finitud ante la infinitud del tiempo y del espacio, que son lo mismo, que puede nombrarse Dios o universo, y expone así su panteísmo que distribuye lo sagrado y lo divino entre las cosas. Así confiesa su simpatía por Spinoza. Pero cada cosa o cada uno encuentra su causa en la trama múltiple o infinita de una esfera cuya circunferencia eternamente se le escapa. Así revela su admiración por Schopenhauer, razón del valor de sus trazos, sus tradiciones y de todos los trazos y de todas las tradiciones. Gracias. Bueno, ahora les voy a presentar a Santiago Kovadlov, pero antes quería decirles que junto con el libro El sujeto borgiano, que está a la venta afuera en el escritorio, hay un cuadernillo de poesías de Santiago Kovadlov. Creo que son las últimas, ¿sí? Sí, es una selección. Una selección de poesías. Entonces, esa selección de poemas también está, es un cuadernillo que, para los que gusten continuarla después con Borges, tienen esas dos opciones como un menú más que agradable. Los dejo entonces ahora con la palabra de Santiago Kovadlov. Bueno, sumo mi gratitud a la de Isidoro en cuanto a la posibilidad de estar hoy con ustedes aquí. Esta casa es ciertamente es una casa amiga, pero nosotros somos amigos en esta casa, además. Realmente amigos en ella, fuera de ella, y eso ha hecho con que la naturalidad con que surgió esta invitación y este proyecto nos permita en verdad proseguir un encuentro. Voy a unir a las reflexiones de Isidoro las mías bajo un lema que podríamos llamar musical. Son variaciones sobre un mismo tema. En primer término quiero decirles que vale la pena recordar en esta casa, que cumple hoy también su aniversario, que Aleph es una letra hebrea, ¿cierto? Todo esto es sabido, pero vale la pena recordarlo porque esa letra hebrea remite a un procedimiento que es muy importante para lo que estamos conversando hoy, que es al aliento o a la energía que permite construir un orden. En Génesis no se dice que Dios crea de la nada, sino que ordena. Lo que precede al procedimiento divino es el caos. Lo que distingue al procedimiento divino es el ordenamiento del caos. Y el ordenamiento consiste en generar separación e interdependencia entre los opuestos. Así como en el caos la noche y el día están confundidos, así en el orden la noche y el día están diferenciados pero interdependientes. De manera que lo que en suma la palabra Aleph o la letra Aleph nos dice es que en verdad crear es ordenar aquello que fuera de ese orden resulta indiscernible. Pero dentro del orden lo indiscernible perdura. Porque una de las labores de la creación y una de las finalidades de la creación es que el efecto de lo indiscernible no se pierda. Por supuesto hay un cuento borgiano que se llama Aleph y que mucho nos dice sobre todo esto, creo que es muy conocido por todos, pero de él solo quiero recordar aquí una frase. Dice así: cuando Borges se sitúa frente al Aleph, en el tercer escalón que lleva al sótano de la calle Garay, donde está situado el Aleph, Borges advierte que allí está, los términos son abusivos, el universo. Y dice: empieza
empieza aquí mi desesperación de escritor. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. Este residuo se llama literatura. Pero la paradoja que encierra este residuo es que le da protagonismo en él a lo que no puede ser abarcado por él. Y lo da bajo una configuración que nosotros podemos llamar metafórica. Borges pertenece a una estirpe de poetas contemporáneos cuyo rasgo distintivo puede ser advertido en algunas de las caracterizaciones que les voy a ofrecer y que nos permiten aproximarnos a lo que va a ser el eje de mi exposición, que es la literatura entendida como efecto de lo imponderable en un sujeto que al referirse a ello sabe que no abordándolo lo toca y pretendiendo abordarlo y extenuarlo en la enunciación, se aparta más y más de él. Este sujeto que se aparta lleva un nombre en el cuento del Aleph, que es Carlos Argentino Daneri. Daneri es el ejemplo acabado del que cree en la literalidad, es decir, que la acumulación enunciativa de palabras que remiten a objetos da cuenta de la totalidad de los objetos. No quiere recoger algo en el lenguaje, quiere que el lenguaje extenúe lo real. Pues bien, esa estirpe de poetas a la que Borges pertenece y que junto con él contribuyen a caracterizar lo que es el posicionamiento poético, reúne entre otros nombres el de Saint-Jean-Perse, poeta de lengua francesa contemporáneo, que en el año 60 recibió el Premio Nobel de Literatura, y que cuando se refiere al poeta dice lo siguiente: poeta es aquel que para nosotros rompe la costumbre. La costumbre es el terreno de lo literal, la costumbre es el terreno de lo congelado, de lo designado definitivamente o en apariencia definitivamente. Pero la condición de posibilidad de la ruptura de la costumbre es algo que remite a una vieja enseñanza griega, que es la perplejidad o el asombro. El asombro no es nunca el fruto de una decisión, es el resultado de un rapto, es decir, de un corte que se produce en la percepción, no porque el sujeto se lo proponga, sino porque el sujeto está a merced de que esto le ocurra. Es aquello que indica que el sujeto no es dueño de sí, está sujeto, diríamos. Pues bien, a esta caracterización del poeta que nos ofrece Saint-Jean-Perse, del poeta como el que rompe para nosotros la costumbre, hay que sumarle una muy expresiva de Nicanor Parra, poeta chileno, que dice: el poeta está ahí para que el árbol no crezca torcido. La torcedura del hábito tiene que ver con su caracterización presuntamente exhaustiva, con la idea de que la palabra puede con la cosa. Es decir, que lo torcido es lo presuntamente designado en plenitud. Enderezar el árbol exige metaforizarlo como aquello que se presenta parcialmente ausente. Esto se llama poesía. Y justamente en su etimología primordial, en su etimología en el griego arcaico, la palabra poesía remite a un procedimiento, que es aquel que tenía el agricultor antiguo y que consistía en traer a la luz lo que está en la oscuridad de la tierra, pero no para que se aclare, sino para que resplandezca en su oscuridad. Poietés es aquel que trae lo oscuro y lo pone a la vista como tal. Por lo tanto, aquel
que al extraer mantiene lo oculto, no en su condición de oculto por obra de una decisión humana, sino porque es inalcanzable para el hombre como aquello que puede ser convertido en diáfano. Sumémosle a esto dos caracterizaciones más de la familia de Jorge Luis Borges que nos van a ayudar a entender dónde se sitúa él como creador. Una es, naturalmente, como no podía dejar de ser en mi caso, por tratarse de un pariente mayor de mi vida, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa dice: el poeta es un fingidor. Finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que de veras siente. Y quienes leen lo que escribe sienten en el dolor leído no los dos que el poeta vive, sino aquel que no han tenido. Esta condición de fingidor, entendida en función de la exposición de esta noche, no es la del hipócrita que simula, es la del actor. El actor simula que le pasa lo que representa y qué es lo que le ocurre. El arte, entendido de este modo, constituye una representación de lo vivido bajo la forma de una transfiguración que permite que lo vivido desaparezca como testimonio literal de verdad y aparezca como testimonio verosímil mediante la dimensión metafórica. Yo recuerdo, se los cuento muy sucintamente, un episodio formidable que me tocó vivir en un taller literario en el que una alumna se puso a leer un cuento que había escrito y de pronto se quebró y se puso a llorar. Y yo le dije: no, yo no pagué entrada para esto. Yo pagué entrada para que me haga llorar a mí. Más allá de la autenticidad de su sentimiento, lo cierto es que estaba llevando a cabo mal su representación. Y el arte es actuación, en el sentido más noble del término, en el sentido actoral del término, en el sentido que dice Fernando Pessoa. Un poeta, André Gide lo dice maravillosamente. ¿No es cierto? Gide dice: con hermosos sentimientos se hace mala literatura. No se trata de ser sincero, sino eficaz. Y para esto hace falta arte y ciencia actoral. Por último, les quiero recordar un fragmento de Federico García Lorca en ocasión de un discurso que él pronunció al cumplirse 400 años del nacimiento de Quevedo. Dijo Lorca: ¿pero qué voy a decir yo de la poesía? ¿Qué puedo decir de este mar, de este cielo, de estas nubes? Mirarlo, mirarles. ¿Qué más puedo decir? Pero si me preguntáis si sé trabajar con el fuego, pues os diré que trabajo con él perfectamente. Es decir, la dimensión artística, laboral, artesanal del trabajo es la que permite que lo indecible, lo que cabe, digamos así, como lo rozado por la mirada, se inscriba en el lenguaje en su doble condición de presencia y falta. Pues bien, aquí, como corolario de esto, inscribamos una afirmación de un gran poeta norteamericano, Robert Frost. Robert Frost dijo: la poesía es lo que se pierde en la traducción. Pero claro, aquí todos creemos entender que la traducción es la versión a otro idioma. Ocurre que el lenguaje es traducción. Ocurre que la poesía es traducción, pero no porque la vertimos de una lengua a otra, sino porque el procedimiento poético, en tanto traducción, permite que irrumpa en la enunciación adecuada del poema la doble condición de abordable e inabordable, eso que podríamos abusivamente llamar la lengua original. ¿Qué lengua original? ¿La lengua original de quién? Entonces, todo acto de enunciación es un acto de traducción, pero ninguna traducción es fiel al original por la sencilla razón de que no hay original. Hay efecto de lo imponderable en la enunciación. Y aquí es entonces donde nos vamos a encontrar con Jorge Luis Borges, ¿no? Borges tiene un poema en el que aborda la figura de Platón.
a través de un libro de Platón llamado El Cratilo, que es el libro que Platón dedica al tema del lenguaje, si el lenguaje puede o no alcanzar lo real o ser alcanzado por lo real. Y dice Borges, refiriéndose a Platón, lo siguiente: si, como dice el griego en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, cabe la rosa en la palabra rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Ahora ocurre que no. Ocurre que, como Borges piensa, y como en última instancia pensará Platón cuando le preguntaron cuál era la verdadera palabra en filosofía, dijo ni. Pues bien, justamente esta es la idea. La cosa no cabe en la palabra, pero no porque la cosa es grande y la palabra es chica, sino porque lo inconmensurable, lo infinito, como decía en algún momento Isidoro, está muy bien caracterizado por la ciencia física, a la que él también se refirió. La física, los grandes físicos contemporáneos dicen: el universo es un infinito en expansión. Si lo soportan, lo repito. El universo es un infinito en expansión. Esto no es comprensible, pero justamente el éxito de este enunciado es que lo imponderable de alguna manera es rozado por el lenguaje para que una paradoja lógica venga a evidenciarnos a nosotros lo que no podemos terminar de inscribir en el campo de la comprensión. Borges tiene un poema dedicado al arte poética que está en El Hacedor y que les voy a leer, porque realmente aquí entonces aparecen estas dos características a las que me refería recién: el tema de lo verosímil asociado a la función del poeta como el que rompe la costumbre, y el de la representación metafórica como alusión o transfiguración de algo que fuera de la metáfora esa ausencia evidente. Dice en el arte poética: mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar, y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste oro. Tal es la poesía, que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Hay para Borges un lenguaje en el que queda subsanado, en cierto sentido, esta imposibilidad de que lo imponderable ingrese de manera más diáfana que en la literatura al campo de la percepción humana. Ese lenguaje es el de la música. Recuerden ustedes, cuando Orfeo va a recuperar la Eurídice e ingresa a los infiernos, él, que es poeta y músico, no se vale de la palabra para derrotar a los cancerberos que están a la entrada del infierno impidiéndole el ingreso a todo mortal. Se vale de la música, de una flauta a dos bocas, una flauta muy griega, y con ella logra doblegar la ferocidad de los cancerberos, que caen de rodillas primero y luego extienden todos sus pies y le permiten a él ingresar allí.
La música doblega la ferocidad que intenta hacer del otro algo impedido de acceder al trasmundo. Agustín, en el siglo V de la era cristiana, hacia el año 400, escribió lo siguiente: la música no tiene ningún significado, pero colma nuestra vida de sentido. La música no tiene ningún significado, pero colma nuestra vida de sentido. Es esta distancia entre el sentido y el significado lo que Borges advierte que la palabra no puede conquistar. Él advierte que si la palabra se desprende por completo del significado, entonces ya cae como elocución poética. Tiene de algún modo el significado que estar vertebrado por la cadencia y la voz para que la musicalidad del lenguaje atenúe la pertenencia absoluta de la palabra al campo del significado y de algún modo esa musicalidad encuentre parentesco con el de la música propiamente dicha. Allí entonces es donde irrumpe un poema extraordinario de Borges que viene a hablarnos de esta aproximación que él intentó a la música. Hubo un músico que él amó por sobre cualquier otro, que fue Johannes Brahms. A Brahms él trató de dedicarle varios poemas, pero según confesó, fracasó sucesivamente. Ninguno de ellos le pareció suficientemente persuasivo. Y fue justamente cuando ingresó al campo de la derrota que encontró el poema que pudo escribir. El poema de Johannes Brahms dice así: yo que soy un intruso en los jardines que has prodigado a la plural memoria del porvenir, quise cantar la gloria que hacia el azul erigen tus violines. He desistido ahora. Para honrarte no basta esa miseria que la gente suele apodar con vacuidad el arte. Quien te honrare ha de ser claro y valiente. Soy un cobarde, soy un triste. Nada podrá justificar esta osadía de cantar la magnífica alegría, fuego y cristal de tu alma enamorada. Mi servidumbre es la palabra impura, vástago de un concepto y de un sonido, ni símbolo, ni espejo, ni gemido. Tuyo es el río que fluye y que perdura. Entonces, con esta caracterización, tanto de la poesía como de la música, podemos entender, creo yo, de una manera más cabal, cuál es el papel que la existencia juega en la obra de Borges. La existencia para Borges es la materia prima de una traducción. Es la materia prima de una traducción. Es aquello que permite que la literatura se constituya como referencia a una alteridad que está permanentemente presente como lo que desmiente la suficiencia de la identidad. Ya lo dijo muy bien Isidoro antes. Y él se refirió también a un texto que me parece irreemplazable de Borges en este sentido de que la identidad es una ilusión necesaria para que la intemperie de la existencia no caiga incesantemente sobre la ilusión del discernimiento humano. También lo dice Heidegger magníficamente, pero en el caso de Borges, el texto donde esto está enunciado de un modo muy elocuente es en Borges y yo, el que se refería también Isidoro. Quiero leerles este texto porque es muy breve. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro acaso ya mecánicamente para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel.
De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura, y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o de la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Entonces aquí es donde ustedes pueden encontrar esta maravillosa capacidad que tiene Borges de ser fiel a la tradición trágica de la literatura. Borges es uno de los autores contemporáneos que en el tiempo de la llamada posmodernidad perpetúa el espíritu de lo trágico, entendido no como penoso desenlace, sino como imposibilidad de una síntesis entre la ilusión que el enunciado pretende imponer y la experiencia de la imponderabilidad que quebranta ese enunciado para convertirlo en metáfora y en poesía. Por eso, muy bien dice Borges en aquella broma memorable que a mí me tocó vivirla en la Facultad de Filosofía, cuando él enseñaba literatura inglesa, pasillo de por medio, con el aula donde yo estudiaba filosofía medieval. Una tarde lo veo a él, está enseñando, y veo un hombre que se pasea por el pasillo esperando, así ansiosamente que Borges termine la clase, y cuando termina la clase se acerca a él, que viene aureolado por todas sus alumnas, ¿no es cierto?, y con esa mirada perdida, un poco profesional que tenía de ciego, ¿no? Entonces este muchacho se acerca y le dice: usted es Jorge Luis Borges. Y él le dice: bueno, momentáneamente. Es decir, se corre, incesantemente se corre de ese lugar donde el significado quiere congelar una presencia para que esa presencia irrumpa como presuntamente definitiva. Y por último, entonces, les voy a leer unas estrofas de él para hacerle lugar a su palabra, porque creo que es lo que importa. Dice él: lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso. Yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche.
Si para todo hay término y hay tasa y última vez y nunca más y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa sin saberlo nos hemos despedido? Dios mueve al jugador y la pieza. Que Dios, detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía. De estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido a quien prefija omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son los que me han querido y olvidado. Espacio y tiempo y Borges ya me dejan. Gracias. Bueno. Qué conmoción, ¿no? Dos maravillosas melodías sobre la obra de Borges. Es nuestra costumbre aquí en la institución de abrir a algunos comentarios. Nos damos tal vez 5 minutos, preguntas. ¿Sí? Les vamos a pasar el micrófono a quien quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Sí, quería agradecerles un poco. Es difícil hablar después de un momento casi en acto de escuchar poesía. No, sí, quería agradecerles, decía que es un poco difícil hablar cuando están todavía resonando los efectos de la poesía, ¿no? Lo que hiciste, Santiago, efecto de presencia respecto de la escritura de poemas de Borges. Sí. Quería, sin embargo, en este agradecimiento, por ahí situar mínimamente que si bien tanto Isidoro como Santiago comparten, como bien dijo David, una cuestión relativa al lenguaje, nos ofrecieron distintas perspectivas respecto de la relación del psicoanalista al lenguaje, del poeta al lenguaje, y entonces quisiera hacerle una mínima pregunta a cada uno al respecto. Isidoro, respecto de la cuestión del planteo del sujeto borgiano, creo que además de tu hipótesis en relación a plantear que hay un sujeto borgiano, estás planteando también entender que, de qué manera un analista lee y delimita la existencia del sujeto en su discurso. Se ha escrito mucho sobre la subjetividad de Borges apelando a su historia personal. Te quería preguntar sobre esta vía particular como analista de lectura del sujeto en la obra de Borges, es decir, la localización del sujeto en su producción o en su creación para un analista. Y a Santiago, te quería hacer una pregunta respecto de lo imponderable que resaltaste tanto en relación a la poesía y saber tu perspectiva, tu opinión en relación a si lo imponderable es algo que motoriza el poema o si es algo que el poema encuentra luego de su producción.
es decir, sobre la temporalidad de lo imponderable y el poema. Quería saber tu reflexión. Nuestra costumbre es en general hacer una ronda de comentarios y preguntas y después le damos la palabra. ¿Vos querés hablar, Laura, atrás? Adriana. Hay un pequeño movimiento atrás de la gente que se está yendo, así que esperamos un segundito. Bueno, muchas gracias a los dos. Se me ocurrió, cuando te escuchaba, Santiago, leíste el último poema, creo que era el poema de los dones, de Borges, no sé si lo mencionaste, pero creo que es ese, que está en el hacedor. Y quería mencionar y preguntarle si, articulando lo que vos dijiste con lo que dijo Isidoro, si en el sujeto borgiano, en ese que dice precisamente que la maestría de Dios le dio la noche y los libros a él que pensaba que, o que imaginaba el paraíso casi como una biblioteca, si el sujeto borgiano no pone en acto que el deseo del sujeto en relación a la puesta como parlétero, como sujeto del lenguaje, está y va mucho más lejos, digamos, o se acerca, va más a un horizonte más lejano cuando se apropia de las marcas, y no porque las marcas sean algo de lo penoso o ¿no? Sino que puede con esas marcas hacer algo que apuesta al sujeto del deseo. Gracias, Adriana. Ahí atrás. ¿Vos querés hablar? Dale. Laura. Laura Salinas. ¿Puedes repetir la pregunta? Que la diga. Sí. Fuerte, habla y lo reporto. Es un placer, viernes a la noche, escucharlos, renovar el amor por el maestro. Ven, Laura, un poquito más cerca y salí por afuera y sí, es nuestra precariedad tecnológica igual. Ahí está, ahí apareció Laura. Graciela, ahí apareció Laura. Ahí. Nada, agradecerles este hermoso momento. Hubo algo que, una frase por lo menos iluminadora, con una enunciación particular, que fue esta cuestión de la existencia es la materia de la traducción. Me la llevo así como un hermoso tesoro. Y me evocaba un poco la cuestión del fin de análisis para los analistas, como un punto de llegada, en el sentido de ese punto de no entender, o de dejar de querer entender algunas cosas. Bueno, eso no. Eso es obvio. Bueno, ¿qué te parece si empezamos a Dale. contestar? Porque Me parece bien. se confunde todo. Muy bien. ¿Escucharon lo que dijo Santiago? Si empezamos a contestar, porque a esta edad uno se confunde sobre todo, pues contesta uno por el otro. No puede pasar. Quienes hicieron los comentarios son Alba Flesler, Adriana Baguap y Laura Salinas. Digo porque la nombre a Laura nada más. Ok, paso. Isidoro. Bueno, ante todo me parece que vale la pena que yo también haga un comentario. Agradecerles a ustedes la cercanía con lo que hemos hecho. Me parece muy importante, ¿no? Para ser fieles a lo que significa un lector, aquí hemos leído, hemos sugerido una interpretación y ustedes han participado emocional e intelectualmente de esto, y esa es la fiesta a la que Laura se refería. También quiero decir algo en relación a Isidoro y a mí. Yo siempre he tenido, y sé que comparto con él, la convicción de que es así.
siento que tocamos en una misma orquesta, cada uno su instrumento, y que esa orquesta busca la melodía que tiene que interpretar para que el instrumento de cada uno pueda desplegarse. Esto es un rasgo de nuestra relación, quizá de nuestra amistad, o más profundamente todavía. El poder buscar una perspectiva vocacional desde la cual ir al encuentro del enunciado del otro y encontrar en ese enunciado del otro una posibilidad de diferenciación y de convergencia. Entonces, la pregunta de Alba creo que atañe a un parentesco que supongo yo que en cada disciplina encontrará su modo de enunciación, pero es un parentesco. Lo imponderable, o lo que desde mi perspectiva lo llamo imponderable, irrumpe en la experiencia poética, a mi modo de ver, de la siguiente manera. No existe el poeta, es imposible ser poeta. El poeta es alguien que fundamentalmente se pone de manifiesto en el proceso de construcción del poema y desaparece con el poema creado. Ser autor es todo lo contrario de ser poeta. El autor es alguien que ya no pertenece al campo de la experiencia poética. La experiencia poética puede revivir en la lectura del poema que le infunde al texto el valor de una partitura y lo ejecuta, o puede reaparecer en cualquier lectura que le infunda al texto la respiración perdida con la conclusión del texto y que la mirada sola no le puede dar. La poesía no pide lectura visual, exige una lectura vocal, tiene que ser ejecutada con la voz. Entonces, lo imponderable es, en primera instancia, aquello que sustrae a un sujeto del campo de la familiaridad con el mundo y se pone de manifiesto como árbol torcido que pide ser enderezado y que normalmente se llama inspiración. Es allí donde lo imponderable aparece por primera vez, porque al ser sustraído a la familiaridad del trato cotidiano y de los contenidos o de los conceptos, digamos así, convencionales, lo real pierde significación. Es un instante de anonimato, de fuera de la ley, ¿no? Uno está fuera de la ley, no sabe qué decir. Y inmediatamente, fenomenológicamente, se reacciona ante ese vacío de significación con unas palabras que vienen en nuestra ayuda. No son un poema aún, son un indicio, son un signo que guardan el eco de una imponderabilidad vivida en el estado de atónito, que el poema, si se despliega con fortuna, preserva. Quisiera decir algo que no es tan solemne. Ellos pertenecen los dos a la misma orquesta, quiere decir que la orquesta son los dos hinchas de Racing. Entonces, quería recordarlo, y ahí tengo algún otro amigo ahí hincha de Racing que mira de lejos. Y bueno, tal vez a esa orquesta también se refiere. Voy a intentar contestar a las tres preguntas al mismo tiempo. La tercera fue un comentario, ¿no? La primera de Alba, ¿cómo lee un analista? ¿Qué relación hay entre la obra y la vida? ¿Cómo se lee a un poeta, una obra literaria, desde el psicoanálisis, sin desmerecer la obra del artista? La pregunta de Adriana es la relación del sujeto y sus marcas. Y la tercera es aquello que sitúa la palabra en el borde, en su límite. Efectivamente, una manera en que un analista puede leer, yo creo que equivocadamente, la obra de un artista, es tomar su obra como síntoma. De eso han protestado los artistas, y yo estoy con ellos y tienen razón. Además de ser un camino equivocado que no aporta nada, no sirve para la creación, creo que éticamente es cuestionable. Fíjense que en todo lo que planteé de Borges, en ningún momento mencioné nada de su biografía.
Podría contarles cosas de su biografía, que conozco bastante, cómo surgió, por ejemplo, el cuento del sur, pero no hice nada de eso. Y entonces, para ubicar esto que les digo, podría decir, bueno, les voy a leer un poema y no voy a hacer ningún comentario. Creo que todo lo que ustedes escucharon que dijo mi amigo Santiago, lo que pudieron escuchar de lo que yo dije, puede servirles para que ustedes ahora hagan su relectura de este poema que voy a leer. Se llama Nubes. Está en uno de sus últimos libros de poemas, que es Los Conjurados. Dice así: no habrá una sola cosa que no sea una nube. Lo son las catedrales de vasta piedra y bíblicos cristales que el tiempo allanará. Lo es la Odisea, que cambia como el mar. Algo hay distinto cada vez que la abrimos. El reflejo de tu cara ya es otro en el espejo, y el día es un dudoso laberinto. Somos los que se van. La numerosa nube que se deshace en el poniente es nuestra imagen. Incesantemente la rosa se convierte en otra rosa. Eres nube, eres mar, eres olvido, eres también aquello que has perdido. Muy bien. Vamos a... Adriana, le tengo que responder. ¿Ah, sí? No le contesté a Adriana. Ah, bueno, entonces falta contestarle a Adriana. Bueno, es decir, como decía Alba recién, ¿no? Es difícil tomar la palabra después que la palabra se ha instalado poéticamente, ¿no? Pero ese silencio tiene que ver también con lo que quiero responderle a Adriana Vanguard. Es lo siguiente, es decir, vuelvo a lo de Fernando Pessoa y a la idea del actor. El artista es en general un transfigurador, digamos así, un alquimista. Sus emociones no pasan a ser la materia de su trabajo poético porque él se lo proponga, sino que se le imponen artísticamente. Es verdad que no hay manera de que la experiencia personal, por más rica que sea, se transforme en virtud de esa riqueza en materia literaria o en materia artística. La transfiguración tiene lugar por un mecanismo en el que se puede subrayar esta palabra que antes usó Isidoro con más propiedad que yo, que es la noción de inconsciente. ¿Qué es lo que hace con que de pronto ese vacío de significación en el que se cae al perder el trato familiar con las cosas dé lugar o se articule como una enunciación? El romanticismo propone que es el sufrimiento, ¿no? El realismo, que es la experiencia, el surrealismo, que es eso que lo llaman el subconsciente, ¿no es cierto? Erróneamente. Pero la verdad es que el sujeto se destituye por obra de yo diría, de una exposición a la experiencia tal vez más fundamental de la que podemos hablar, que es la finitud. La finitud, la castración, la falta, la imposibilidad de completarse como sujeto. No hay manera de que el espejo refleje al mismo, ¿no es cierto? Y en el arte pasa precisamente eso. Cuando un lector le pregunta a un autor, ¿todo esto le sucedió? Lo que el autor tiene que responderle, si es serio, es si le pasó a usted, ¿verdad? Bueno, vamos a cerrar esta noche mágica. Les quiero agradecer a Isidoro Beck y a Santiago Kovadlov que nos hayan hecho viajar con las letras de Borges, dándole dos visiones realmente espléndidas, maravillosas, multiplicadoras de este gran poeta, y que nos haya acercado por dos vertientes, el psicoanálisis, la poesía, el ensayo, nos hayan dado todo ese gusto. Así que muchas gracias y hasta la próxima, ¿no? Muy bien, ¿eh? Muy lindo. Muy lindo.
¿Te gustó? ¿Te gustó a vos?